Audiovisual Clips. Contaremos hoy una historia bíblica que se refiere a Absalón. Absalón era uno de los hijos del rey David. Su mujer se llamaba Maacá. Y en realidad la esposa del rey David se llamaba Maacá, con la cual habían tenido a Absalón. Bueno, después de un asunto que no voy a contar, que no viene al caso, Absalón se convirtió en el príncipe heredero de la corona de Israel. El rey era David y el que venía atrás en la sucesión, el pibe Absalón. Perfecto. En la revista dislocada había un personaje que se llamaba Absalón Ganiza, Sí. lo cual revela qué clase de categorías nos veníamos manejando. Así que aquí lo tenemos al rey David, a su hijo. Y al hijo le empezó a agarrar la impaciencia. No quería esperar a que David se muriera para ser rey, y consideraba que su padre era un hombre en decadencia. Bueno, además odiaba a su padre, vamos a decirlo de una vez. Total, acá nadie va a decir nada. Y lo odiaba porque David había permitido que fuera ultrajada una hermana de Absalón, e hija de David también, que se llamaba Tamar. Pero bueno, lo odiaba. Bueno. Bien. ¿Está claro? Sí, está clarísimo. Está clarísimo. No había en Israel hombre que fuera tan admirado como Absalón por su belleza. No había defectos en él. Bueno, usted lo podía examinar desde la planta de los pies hasta la coronilla sin advertir una mácula, si me permite la expresión. Muy bien. La mayor gloria de Absalón era su cabellera. Era tan abundante que cada vez que le cortaban el pelo, cosa que ocurría una vez por año, el pelo cortado pesaba 1 kilo, pesaba. Le crecía 1 kilo por año, le crecía. Si había procurado un carro, porque era muy presuntuoso, y unos caballos, y 50 hombres que corrían delante de él. Es rarísimo. ¿Para qué quiere uno 50 hombres que corran delante de uno o atrás, llegado el caso? Sí. Por ahí por protección, como una especie de guardia. Bueno, y todas las mañanas salía con ese séquito, se instalaba cerca de las puertas de la ciudad y allí abordaba a todos los que se dirigían al palacio para solicitar una entrevista o el juicio del rey David sobre alguna cuestión en disputa. Y él se le adelantaba al viejo. Y ustedes van a ver al rey David y dice, no importa, véanme a mí. Mire, nosotros tenemos un problema con el fenómeno, tal cosa. Y permitía incluso que le besaran la mano o que se prosternaran ante él. Y empezó a ganar territorio, ¿no? Cuando aquellos que Absalón interceptaba en el camino al palacio empezaron a prosternarse delante de él, Absalón respondía a la reverencia extendiendo la mano para que pudiera besarla y diciendo, muchas gracias. Como el rey David se quedaba dentro del palacio durmiendo la siesta, el príncipe Absalón comenzó a verse más regio que el mismo rey. No pasó mucho tiempo hasta que a este muchacho se le ocurrió destronar a su padre. Y se voy a destronar a mí. Y la veíamos venir, Lo primero que hizo fue mudarse. Se mudó a Hebrón, que era la capital del territorio de Judá, para iniciar los preparativos. Le dio a su padre una excusa cualquiera. Yo me voy a la esquina a comprar cigarros. El rey, sin sospechar nada, lo dejó ir. Absalón llegó a Hebrón con un séquito considerable, eran unos 200 hombres, a los que más tarde llamó para servir como su guardia personal, como cortesanos. Bueno, un tiempo después un mensajero le reveló a David, al rey, que Absalón estaba preparando una revuelta y un ataque a Jerusalén. Dijo, mire, no es por decir, pero su hijo Absalón está preparando una revuelta, etcétera. Muy bien. David decidió rajar. Dice, muy bien, recibí la información,
me voy a tomar el aceite antes de que llegue mi hijo y me derroque. Entonces se fue. Abandonó, incluso en el apuro, a las 10 concubinas que formaban su harén. Un harén bastante Sí, bueno. discreto, digamos, Sí, bueno. al lado de otros príncipes chinos, que, como el emperador amarillo, era un harén, mejor todavía, bastante escueto. Pero se olvidó a las 10 concubinas en el drag. Se tomó el raje tan rápidamente que la dejó ahí en las minas. Absalón y su ejército entraron en Jerusalén sin inconvenientes, no se produjo el más mínimo enfrentamiento. Absalón se hizo llamar rey de Israel, pero estaba preocupado porque, como no había tenido que pelear ni se había distinguido en ningún combate, no podía enfatizar su victoria y creyó que tenía que hacer algo contundente para impresionar a sus hombres. Igual. Entonces, para hacer una exhibición pública de su autoridad, alguien le sugirió que amara, por decirlo así, Sí. que amara a las 10 concubinas de su padre, una atrás de la otra. Sí, Bueno, Ese es un señor. agregado mío. Sí, Sí, me bueno, parecía, bueno. porque no. Como las muchachas estaban para amar al rey, sin importar quién fuera, agrego yo, una unión con Absalón, después de todo, certificaría el rango de este, le legitimaría su condición de rey. Entonces levantaron una carpa, es un decir, ¿no?, de campaña en la terraza del Palacio Real a modo de cotorro, Sí. a modo de bulín. Bueno. Y una por una las concubinas de David fueron llevadas a la carpa. Y allí tuvieron trato carnal, ¿Pero esto de forma íntima o gente veía...? gente viendo para certificar Bueno, que aquellos actos se cumplían conforme a derecho. Claro. Bien. sí. Después de aquellas uniones, algunos le sugirieron que atacara a David, que se había rajado, y se deshiciera de él rápidamente. Pero Absalón no se animó a ordenar la persecución de su padre y confió en que nunca más volvería a molestarlo, ya que, según hemos acordado en este mismo programa, que se transmite por AM750, Sí. bueno, no importa. No Sí, importa bueno. el detalle. Como hemos acordado, David estaba viejo y cansado. Pero en su exilio, el rey David se había instalado, digamos, en un sitio llamado Mahanaim, y como no era hostigado por Absalón, estaba tranquilo y utilizó el tiempo libre para abastecer un pequeño ejército, ejército que se iba agrandando poco a poco. Unos meses más tarde ya estaba listo para marchar contra su hijo el usurpador. Como estaba viejo, delegó el poder en 3 generales. El más importante era Joab. El plan de David era atacar en secreto, o mejor dicho, no sé si en secreto. eso Sorpresivamente. lo agregué yo, pero bueno, póngale. A Absalón en el bosque de Efraín. El bosque era el territorio ideal para la sorpresa, para los ataques veloces, para los repliegues sorpresivos. Antes de tentar a las tropas de Absalón, David reunió a sus hombres y les pidió que trataran benignamente al príncipe. Le dijo: escúcheme, si quieren, mátelos a todo, mátelón. Pero menos a Absalón, que será un degenerado, pero es mi hijo. Porque ese ser despreciable, señor comisario, es mi hijo. Bueno. Bueno, dijeron, qué sé yo. El día de la batalla, el pequeño ejército de David llevó a cabo una gran matanza en el bosque de Efraín. Sus hombres se movían por ahí con más facilidad que el ejército de Absalón, que era mucho mayor pero más lento. Absalón entró en batalla él mismo a la cabeza de sus hombres y lo perdió su propia cabellera, según conjeturaron los sabios talmúdicos y el antiguo cronista Josefo. Flavio Josefo debe ser. Absalón pasó con su asno, porque montaban un burro. Ah, mire. No sabía ese Discúlpeme, detalle. Y sí. que la batalla no es tan seria. Bueno, por debajo de un árbol, en una escena cinematográfica clásica, Sí. una rama baja del Queda árbol, ahí. el tipo pasa y con esa cabellera que tenía, Sí. no se agachó y quedó colgando. Quedó colgando de los pelos, ¿sí? Y balanceándose.
Esta circunstancia fue aprovechada por el general Joab, que era implacable, y por más que era el hijo del rey, lo mató. ¿Para qué? Para preservar la monarquía que David había instaurado. Reunió a 10 hombres, fue hasta el árbol, en donde ahí estaba Absalón todavía colgando, y dicen que el mismo Joab le tiró 2 o 3 flechazos y lo liquidaron. Ah, no, primero seguía vivo. Entonces vinieron unos jóvenes, bueno, dilaciones del relato. Sí. Lo reventaron. Al correrse la voz de la muerte de su comandante, los hombres de Absalón se desbandaron, como suele ocurrir. El cuerpo del príncipe fue descolgado del árbol y arrojado en un pozo del bosque y enterrado bajo una pila de piedras, que era una forma tradicional de enterrar a un enemigo infame y despreciable. Muy bien. Bien, el rey David esperaba noticias en su fortaleza. Y llega el general Joab, que despachó 2 mensajeros. Uno era etíope y el otro no. El que no era etíope fue y le dijo al rey acerca de la muerte de su hijo, pero se lo dijo más o menos. ¿Qué le dijo? Le hizo una reverencia y le dijo: bendito sea el Señor, que ha castigado a los hombres que levantaron su mano contra mi señor el rey. Sin Y dar David más. no preguntó ni pidió detalles, y no pronunció palabras de celebración, solo quiso saber cómo estaba su hijo. Recién cuando llegó el etíope, ahí le preguntó, dice, directamente: ¿y cómo está mi hijo? Dice: están todos los enemigos del rey y cuantos se levantaron contra él, como está ahora su hijo. Y lo miró, Sí. le hizo un No, gesto no. así como diciendo chau. Sí, se finí. David entendió la verdad de aquella frase, y según la crónica el corazón se le partió. Y así terminó la revuelta de Absalón. David lloró muchos días, no hubo marchas triunfales, y la victoria de aquel día fue luto para el rey, también para todo el pueblo. Bueno, esta es una historia con moraleja para los jóvenes que siguen este programa, ¿no es cierto? Ajá, bueno, bueno. Una moraleja que podría escribirse del siguiente modo: cuando tramares la destitución de tu padre para suplantarlo como rey, córtate el pelo. Bueno, no sé si es así. Es una moraleja de, digamos, escasa jurisdicción, ya que convengamos, son pocos los jóvenes argentinos que están dispuestos a destituir a su padre siendo su padre un rey. Pero no faltará ocasión. Bueno, hemos resuelto aludir a esta historia, particularmente el momento central, es decir, el momento en que Absalón queda colgando de un árbol, con la bellísima canción criolla que se llama El árbol que tú olvidaste. Probablemente Absalón se había olvidado de ese árbol, porque si lo hubiera recordado se hubiese agachado. Con solo agachar el melón, Ya está. la historia hubiera sido otra. Recuerda también esta segunda moraleja, oh joven: cuando en guerra por tu padre, por motivos de usurpación, pasares cerca de un árbol con una rama muy baja y tuvieras la cabellera muy crecida, agacha el melón. Bueno, sí. Escucharemos entonces El árbol que tú olvidaste, en la versión de María Marta Pizzi, acompañada en guitarra por Gabriel Rolón. ¿Gabriel Rolón Sí, como señor. guitarrista? Sí, señor. Muy bien. Adelante, por favor. El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti y le pregunta a la noche si serás o no feliz. El arroyo me ha contado que el árbol suele decir: quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez
de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti. Arbolito de mi tierra, yo te quisiera decir que lo que a muchos les pasa también me ha pasado a mí. No quiero que me lo digan, pero lo tengo que oír. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti. Eran María Marta Pizzi y Gabriel Rolón en La venganza será terrible, el árbol que tú olvidaste. Gracias por ver y escuchar este video, y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas. Dale a me gusta si te gustó, y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo, y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales.